Gracias. Gracias, hermanos, primeramente por la invitación. Eh, Gracias al Señor porque Él ha permitido estas circunstancias que estamos viviendo en el día de hoy, con esta pandemia, para poder compartir con tantos hermanos. Nunca imaginé que iba a poder estar en Rosario y compartiendo con ustedes, pero el Señor tiene sus planes. ¿Mm? Así que grato para mí. Y les invito a que abramos nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leerlos del 16, verso 16, del capítulo 5 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Más adelante vamos a considerar otros pasajes más para que podamos acoplarlos allí y que son de referencia al tema que quisiera compartir con ustedes esta tarde. Y desde el día en que nos convertimos, el día en que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el enemigo de Dios, al ver que había perdido a uno de sus esclavos del pecado, comenzó a actuar inmediatamente para poderle recuperar, para poderle devolver a su estado natural. Pero la obra de Dios es una obra maravillosa. Y realmente cuando Dios hace su obra en nuestros corazones, hace su obra en nuestras vidas, hace una obra realmente un verdadero milagro. Transforma nuestro corazón inclinado al pecado, a la maldad, un corazón endurecido por el pecado, en un corazón de carne que ahora palpita, que ahora se enternece con las cosas celestiales. Y esto es el resultado de la obra que Dios hace en nosotros. La salvación es una obra completa de Dios. Él la comenzó mucho antes, pero para nosotros pasó a ser una realidad el día en que nos convertimos. El día que le aceptamos a Él como nuestro Salvador y le reconocimos y le confesamos como nuestro Señor. Y en esta vida nueva, en la que el Señor ha comenzado una obra maravillosa en nosotros, como dice Filipenses, hay que haber comenzado la obra, la va a concluir de una manera perfecta en cada uno de nosotros. Pero en todo ese proceso, en todo ese lapso de tiempo, que para algunos es corto y para otros más largo, y nosotros nos vemos en medio de una situación donde todo lo que nos rodea realmente es adverso a, a la vida cristiana. Y es importante considerar, hermanos, que día tras día nos encontramos enfrentados
a una batalla espiritual. Y el campo de batalla tiene tres flancos, como hemos leído aquí en Gálatas, donde dice que debemos andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta es una lucha que se produce en nuestro interior, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro corazón. Este es un campo de batalla. Pero también estamos, porque el enemigo ocupa todos los recursos para poder atacar al creyente. Y otro de los flancos del enemigo, otro de los terrenos ideales del enemigo, es el mundo. Y sabemos que la corriente de este mundo es contraria a los propósitos de Dios. Y un tercer ambiente donde también se libra una batalla dura, tenaz, es en las regiones celestes, como lo describe Pablo, cuando escribe a los creyentes en Éfeso, en el capítulo 6, y que Dios mediante más adelante vamos a considerar en este tema. Vamos a comenzar primeramente por esa batalla que se produce en nosotros aquí, en el interior, ¿no? Hace unos años atrás tuve la oportunidad de leer uno de estas meditaciones diarias. No recuerdo si fue en esta hojita de la buena semilla o en otras revistas donde salen meditaciones diarias. Y una historia, la voy a resumir lo más posible, que hablaba, el título de la meditación se llamaba Conociendo al enemigo. Y relataba, tomaba como ejemplo a un general británico muy famoso en la Segunda Guerra Mundial, Montgomery, que luchó contra un poderoso también oficial alemán, Rommel. Y la particularidad que hacía mención el autor de esta meditación era el hecho de que cuando los oficiales ingresaban en la carpa de terreno, donde el general Montgomery estaba directamente ahí en el frente de batalla, cuando entraban a su carpa, lo primero que ellos encontraban al entrar era una tremenda foto de Rommel. No estaba la foto de la reina Isabel o de quién era el primer ministro, no, era la foto de Rommel, el enemigo. Y a algunos les llamaba la atención. Y algunos oficiales se acercaban a Montgomery y le preguntaban por qué razón él tenía esa fotografía de Rommel si era su enemigo. Entonces le decía, bueno, precisamente, para no olvidarme que él es mi enemigo. Y me preocupo, le dijo, les decía, me preocupo de estudiarlo bien, de saber cuáles son sus tácticas, cuáles son sus estrategias, para poder yo, de qué manera, enfrentarle y vencerle. Bueno, y la historia universal nos cuenta que al final Montgomery venció a Rommel.
Y esto, el hermano que compartía esta meditación hablaba acerca de la importancia de conocer al enemigo. Hermanos, en la palabra de Dios encontramos precisamente al enemigo de Dios descrito y en la manera como él actúa. Él es el gestor principal del mal. Y lo vemos desde el principio mismo de la aparición del hombre, actuando, oponiéndose a Dios, induciendo al mal al hombre, llevándolo para que actúe contra su creador. Y por medio de la astucia y utilizando el engaño, logró que Eva y el hombre desobedecieran a Dios. Y por causa de la desobediencia de Adán, entró el pecado. Y con el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es un enemigo temible. Es un enemigo que no da tregua. Por lo tanto, nosotros como creyentes, conscientes que somos torpes y débiles, debemos preocuparnos. Por supuesto que mi interés no es darle importancia al enemigo. Muy al contrario. Es poder por medio de la palabra de Dios descubrir al enemigo para saber de qué manera nosotros podemos, como creyentes, enfrentarnos a él. Y una de las primeras cosas que nos vamos a dar cuenta, hermanos, cuando leemos en la palabra de Dios, es que como hombres no estamos capacitados para poder contrarrestar ni para poder luchar contra este enemigo temible. Pero el Señor, nuestro Salvador, aquel postrer Adán, lo venció. Lo venció primeramente en el desierto, así como ese general Montgomery venció a Rommel en el desierto. Cuando el Señor fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. ¿Y qué leemos en las Escrituras? Que Él venció al enemigo con la palabra. Con la palabra de Dios. Escrito está. Aquel postrer Adán, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, triunfó. Ese es el comienzo de su ministerio. Y llegamos al final de su ministerio cuando Él fue colgado en una cruz. Y por causa de nuestro pecado, Él tuvo que enfrentar la muerte. Tuvo que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. ¿Y cuál era la consecuencia de nuestro pecado? La muerte. La palabra de Dios lo dice. La paga del pecado es muerte. Y cuando el Señor Jesús
cargó con nuestro pecado en la cruz del Calvario, experimentó aquello que nosotros deberíamos experimentar eternamente por causa de nuestra maldad, separados de Dios para siempre. Él experimentó la muerte en aquellas terribles 3 horas de angustia, cuando Él fue levantado en aquella cruz y cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en tal situación de dolor y angustia, el Señor Jesús exclamó estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y profundicemos esas palabras, hermanos. ¿Qué significó para Él el ser desamparado? Que el rostro de Dios fue apartado de Él. Aquel, su Hijo amado, aquel de quien dio testimonio: este es mi Hijo amado en quien hallo todo contentamiento. Y en aquellas horas de angustia, cuando Él cargó con todo nuestro pecado, tuvo que apartar su rostro de Él. Y tuvo que descargar todo lo que el rigor de su justicia exigía por causa de nuestro pecado. Y Él gustó por nosotros la muerte. Por causa nuestra, Él fue hecho pecado y experimentó la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser amparados eternamente, gozando de una salvación eterna. Y aprovecho la oportunidad que estoy hablando acerca de la obra del Señor Jesús consumada en la cruz del Calvario, de preguntar si hay alguna persona que está conectada en este momento escuchando de la palabra de Dios, que aún no haya recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. No deje pasar la oportunidad. El enemigo de Dios hace todos los esfuerzos para impedir que este mensaje llegue a tocar el corazón de alguna persona, de impedir que este mensaje glorioso del Evangelio pueda quebrantar el corazón endurecido de una persona. Porque Él sabe que cuando esta palabra, que es poderosa, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Él sabe que si esta palabra toca el corazón de alguna persona, y si el Espíritu de Dios le convence de pecado, de justicia y de juicio, Él sabe que es muy probable que esa persona vaya a dar aquel paso de fe que le permita pasar de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Si aún no lo has hecho, hazlo, querido amigo. Hazlo. El Señor Jesús sufrió por nosotros y experimentó la muerte. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que si bien Él murió por nuestros pecados, Él resucitó de entre los muertos, conforme a las Escrituras, y venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es decir, al diablo. Ahí está el secreto para poder vencer al enemigo. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Mientras nuestra mirada esté puesta en el Señor Jesús, aquel pecado que nos asedia, aquellos enemigos que procuran desviarnos de la verdad, van a ser vencidos. ¿Qué nos dice el autor de la epístola a los Gálatas en el capítulo 12, después de presentar aquella gran cantidad de hombres y mujeres de fe? Por tanto, nosotros,
también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si el autor a los Hebreos hubiese terminado allí, hubiera seguido hablando acerca del tema de la fe, sin expresar lo que dicen los versos 2 y 3, es como que si esa lucha, ese correr cristiano dependiera de nuestras fuerzas, pero no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestro conocimiento, no depende de nuestra inteligencia, depende de colocar nuestra mirada en el Señor Jesús, a quien es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí está el secreto. Esta es la manera como podemos luchar y vencer al enemigo, en una dependencia total y absoluta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un pasaje que a mí me encanta considerarlo cuando converso acerca de este tema, y que realmente es lo que me ayuda en mi vida a poder depender del Señor Jesús. Ese pasaje que encontramos en 2 Corintios, en el capítulo 4, verso 7, donde dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sí? Esa fe que debe caracterizar al creyente, ¿dónde está? En nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Vasos de barro, débiles, que ante cualquier situación se pueden quebrar, romper, frágiles. Pero, ¿por qué este tesoro está en vasos de barro? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que aquel quien ha de ser honrado y glorificado ante cualquier batalla que podamos vencer al enemigo, sea nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo, quien se lleve toda la gloria y la honra, que gracias a Él hemos podido salir victoriosos. Para Pablo, aquel varón de Dios, aquel siervo del Señor, que pasó por tantas situaciones, por circunstancias difíciles, ¿cuál era su secreto? Cristo. Y por eso que él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí está el secreto para poder vencer, para poder salir adelante. Y el Señor Jesús hizo una promesa a sus discípulos antes de enfrentar la muerte, que Él enviaría
al Consolador. Él enviaría al Espíritu Santo, con el cual todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido sellados. Y el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y es por eso que el Espíritu se inquieta en nosotros cuando se da cuenta que nosotros estamos cediendo a los deseos de la carne. Y lucha tenazmente para impedir que nosotros hagamos los deseos de la carne, cedamos a los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No, el Señor no nos ha dejado solo en esta batalla. Nuestro Dios no nos ha dejado solo. Han enviado al Espíritu Santo para que more en nosotros, para que nos guíe toda verdad, para que nos ayude en los momentos de debilidad. Pero para ello es necesario que no contristemos el Espíritu Santo. Para ello es necesario que seamos sensibles a su voz, a su exhortación, que despierta nuestras conciencias cuando estamos inclinando nuestro corazón y estamos dejándonos llevar tras el pecado, tras los deseos de la carne. Allí donde leí en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, ahí en el capítulo 4, donde dice que tenemos este tesoro de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué dice en los versos siguientes? Que estamos atribulados en todo estamos atribulados, hermano. Mas no angustiados. En apuros, y sí que nos encontramos en apuros en muchas circunstancias, mas no desesperados. Porque si nos desesperamos, es muy probable que caigamos perseguidos, mas no desamparados. Aún en medio de las persecuciones más temibles por parte del hombre, Dios ha estado con los suyos para cuidarlos y protegerlos, para animarlos, para que estos no caigan. Derribados, y si llegamos a ser derribados, hermanos, nunca seremos destruidos. Porque estamos en las manos de Dios, en las manos poderosas de nuestro Padre Celestial, en las manos poderosas de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, aquel quien es nuestro pastor, nuestro buen pastor que cuida y guía y nos conduce a lugares de delicados pastos para alimentarnos y capacitarnos de manera que podamos enfrentar al enemigo. Debemos permitir el ser guiados por el Espíritu. Por el Espíritu de Dios, que nos anhela fervientemente. Es una lucha tenaz contra este enemigo. Vencido y todo, aún se da en una actitud atrevida ir contra los propósitos de Dios, tratando de inducir al creyente
para que peque, para que ceda. Y Dios nos proporciona todo lo que necesitamos. Eso es lo maravilloso. Dios nos proporciona todo lo que necesitamos para poder luchar y vencer al enemigo. Leamos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, un pasaje muy conocido. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de este tema? De esta armadura de Dios, esta vestidura espiritual que nos proporciona Dios para poder enfrentar el enemigo. Dice el verso 11 del capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hermanos, esto que dice el verso 12 es para que consideremos el tipo de enemigo que tenemos. Pero también para que consideremos la tremenda y poderosa armadura que el Señor nos proporciona para poder hacerle frente a este enemigo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Cuál es el día malo, hermano? Todos los días. Todos los días el enemigo ataca. Todos los días el enemigo procura dañar. Y entonces describe esta tremenda armadura de Dios. Estar firme, ceñidos los vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la oración es un arma eficaz y no debemos dejar. Nuestra fe es importante porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, debe ser un instrumento que debemos conocer, que debemos utilizar para vencer al enemigo. Así que, y termino diciendo esto, hermano, en esta batalla no vamos a lograr vencer al enemigo con nuestra destreza, con nuestro conocimiento, con nuestra inteligencia, sino con la excelencia del poder de Dios, actuando por medio de su palabra, actuando por medio de la oración, desarrollando nuestra fe. Y el desarrollo de nuestra fe va a depender de mantener nuestra mirada puesta en el Señor Jesús, porque Él es el vencedor. A Él sea gloria y honra por los siglos. Josué, cuando llegó al final de su vida, él confió plenamente en Dios.
y Él anima para que nosotros pongamos nuestra confianza en nuestro Dios, para que sirvamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo amado, quien es nuestro Salvador. Que el Señor nos anime entonces a mantener nuestra mirada puesta en el Señor Jesús y poder ser instrumentos útiles en sus manos. Antes de convertirnos, hermano, éramos títeres en las manos del enemigo, aquel que nos tenía esclavos en el pecado. Pero ahora somos instrumentos delicados y preciosos en las manos de Dios. Y vamos a ser preciosos y delicados y de mucha utilidad mientras estemos en las manos de Dios, dependiendo de Él, esperando en Él, apoyándonos en Él. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos darte las gracias por estos gratos momentos en tu presencia, escuchando de tu palabra. Te damos las gracias, oh Padre, por el mensaje, porque ciertamente, oh Padre, estamos en una lucha y nuestro enemigo nos quiere quitar, no la salvación, porque no es posible, pero sí el gozo, el servicio. Y te pedimos, oh Padre, para que tú nos protejas de todo este peligro tan tremendo. Pero más poderoso es Dios, más poderoso es nuestro Salvador. Nuestro Padre, te damos las gracias y pedimos que tú bendigas a tu pueblo aquí en Rosario, que tu Padre Celestial también obres para salvación en aquellos que están escuchando y que todavía no son del Señor. Te damos las gracias, nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.